Alguien me dijo en esta semana, hermano, estas cosas son difíciles, esto de escatología. Le dije, sí, no es fácil. Pero si el Señor lo ha dejado en su palabra, es para que lo estudiemos, para que sea exhortación a nuestras vidas. Y debemos de tener la motivación correcta al acercarnos a estas enseñanzas. Queremos vivir una vida de piedad. Deseamos y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les animo para que con deseo, con ánimo, estudiemos estas cosas. Tenemos nuestra clase entonces de escatología, el estudio de las últimas cosas, para que todos lo tengan presente cuando les pregunten escatología, estudio de las últimas cosas. Y estábamos analizando la estructura de esta escatología, una estructura bíblica. Nosotros vimos que hay una serie de nombres que aprendimos acerca de cómo muchos que son creyentes han estudiado y le han puesto nombres, post, pre, a, ¿se acuerdan? Postmilenialista, amilenialista, y esos nombres no están en la Biblia. Son formas de definir la estructura en que muchos han estudiado y creen de lo que serán estas últimas cosas. Entonces, nosotros queremos ser lo más consistentemente posible con la Escritura. Entonces tenemos una estructura de la Biblia, y analizando lo que los apóstoles y el Señor Jesucristo dijo, este siglo y el siglo, exactamente, este siglo y el siglo venidero. Y nosotros estudiamos características de este siglo. Yo no voy a repasar las primeras dos porque ya las habíamos visto. Nada más, si usted necesitaba anotarlas, pues que las anote, ¿verdad? La primera propuesta con respecto a este siglo y el siglo venidero. Entonces, lo primero que veremos es que la frase este siglo y el siglo venidero contemplan todo el tiempo, incluyendo el fin, hasta el estado eterno, vida eterna. Entonces, esto quiere decir, habíamos visto que no existió tiempo antes desde la creación. Dios existía en la eternidad, hasta la eternidad. Dios creó el tiempo por nosotros. Y cuando la Biblia dice este siglo, ¿cuándo comenzó este siglo? Desde Génesis comenzó, desde ahí. Los hombres se casan y dan en casamiento. ¿Desde cuándo pasa eso? Desde siempre, de Génesis. Entonces, cuando la Biblia se refiere a este siglo, vimos que no es la palabra de 100 años, no, sino se refiere a un periodo de tiempo que también contempla un espacio. Hemos sido librados del presente siglo malo, dice la Biblia, por la obra de Cristo. Entonces, eso se refiere también a un espacio en este mundo, no solamente a un tiempo, a un determinado periodo o era, como también es la definición en griego de esta palabra o a lo que se refiere. Lo segundo que nosotros vimos, que este siglo y el siglo venidero son diferentes en sus características para la humanidad. Habíamos visto un poco de eso y nosotros habíamos analizado un poquito de esto, visto que había un pasaje en Lucas capítulo 20 versículos 34 al 36 donde el Señor trata acerca del tema de la resurrección, y habíamos visto diferencias entre cada uno de ellos. Por decirlo de este modo, en este siglo los hombres se casan y se dan en casamiento. En el siglo venidero, ¿eso pasará? No. En este siglo hay muerte. En el siglo venidero, ¿verdad? Ya no. Y cuando me refiero a esto, lo que estoy diciendo es que esta muerte física, me estoy refiriendo a la muerte física. Muy bien. En este mundo los hombres se enferman, se envejecen. Eso no pasará en el siglo venidero. Pero hoy vamos a adelantar un poquito más entonces con respecto a estas características que nosotros estamos viendo con respecto a este siglo y el siglo venidero. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿está bien? Nada más lo estoy mencionando. Si usted tiene dudas, me puede volver a preguntar, pero vamos a comenzar en la propuesta 3 acerca de este siglo y el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio, la venida del Hijo de Dios y la resurrección.
Entonces, esta es la tercera para que usted la pueda apuntar. Bien, es sabido que la Biblia habla de un juicio y solo los que tienen a Cristo como abogado, la Biblia dice que Jesucristo, ¿verdad? En Primera de Juan, ¿para qué se necesita un abogado? Porque hay un ¿qué? Un juicio. Y los hijos de Dios tienen ese abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es una bendición, pero hay un juicio. La idea del juicio es determinar quiénes estarán con Cristo en su reino eterno y quiénes no. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Vean, estamos leyendo muchos versículos. Si usted no puede buscarlos, por favor apúntelos, porque son muchos. Esta clase es de buscar muchos versículos. Así que yo le animo a que usted apunte. Mateo capítulo 13, versículos 24 y 30. Y esta parábola la vamos a analizar con más detalle un poquito más adelante. Mateo 13, versículos 24 al 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el Señor explica esta parábola, no hay que buscar interpretación, ya el Señor la dio. ¿Dónde? Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo terminará este siglo? Estamos hablando de este siglo y el siglo venidero. ¿Cómo terminará este siglo? Versículos 39 y 40. Que alguien me responda. Con la siega. Exactamente, con la siega termina. El Señor mismo lo está diciendo, no hay que ir más allá. El Señor mismo lo está diciendo. ¿Esa siega qué es? ¿Qué significa según la interpretación que el Señor está dando a su propia parábola? La separación de buenos y malos. Sencillo, ¿verdad? Separación de buenos y malos. Versículo 41. Entonces el Hijo del Hombre enviará, el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Se fijó en esa palabra? Es su reino. Estamos en su reino. O sea, ya el Señor está reinando. ¿Están de acuerdo con esta escritura que dice acá? Ya Él está reinando. Entonces, ya estamos viendo cosas. ¿Dónde echará a aquellos que no son sus hijos? ¿Dónde los echará? ¿Qué dice la Biblia? ¿Al horno de qué? De fuego. Allí será el lloro y el crujir
de llanto. El Señor, a través de toda su escritura, ha hablado a los hombres acerca de un juicio. Pero en el Antiguo Testamento esto no estaba tan claro cómo sucedería. Sí habría un juicio, pero ¿cómo sería esto? Dios destruyendo a sus enemigos y estableciendo su reino. Vamos a ver un momento el Salmo 97. Salmo 97. Es un salmo que cantamos aquí, ustedes saben. Es un salmo que cantamos en esta iglesia. Y fíjense cómo comienza este salmo. Y muchos creen, y yo también creo, que este salmo es escatológico. Es realmente escatológico. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Escatológico. Avergüence de todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Entonces, puede terminar de leerlo, pero este salmo nos presenta a un Dios que viene a establecer justicia, a un Dios que trae juicio a esta tierra. Vamos a ver otro pasaje en Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 18. Sofonías. Está antes de Ageo. Sofonías capítulo 1, versículos 14 a 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres, sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes, ¿de dónde? De la tierra. Hay un juicio y hay un tiempo en que ese juicio vendrá. ¿Cuándo? Al fin del siglo. Al fin del siglo. ¿Y en qué época estamos? En ese siglo. Entonces, volvamos a Mateo capítulo 13 en el Nuevo Testamento y veamos el versículo 43. ¿Qué pasará con los hijos de Dios? Bueno, ya vimos que a aquellos que no son hijos de Dios, ¿cuál es su destino? Pero los hijos de Dios, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos una separación al final de este siglo. Los que son del Señor y los que no son del Señor. Un juicio. Día de la ira de Dios. Y nosotros más adelante vamos a tratar más con detalle acerca de este juicio. Pero lo que estamos viendo es que este juicio viene al final de este siglo. No hay una división para gentiles y otra para... No, un solo juicio
Eso es importante. Es que algunos creen que no, es que aquí van a tratarse a los gentiles. Y esa va a ser su tarea. Porque la Biblia no habla de dos juicios. Habla de un solo juicio. Gentiles y judíos. Toda la tierra, toda la humanidad entrará en juicio. Creyentes también. Vamos a verlo con más detalle más adelante. ¿Cómo? ¿Creyentes? Sí. ¿Sí? Todos compadeceremos delante del Señor. Solamente quiero decirles algo. Hay unos que no tendrán un abogado. Los creyentes sí tienen un abogado. Pero todos compadeceremos delante de Él. Lucas capítulo 13, versículo 43. Lucas capítulo 13, versículo 43. Creo que estoy equivocado, ¿verdad? Será Mateo. Creo que era Mateo, disculpen. Sí, era una referencia. Quería buscar más bien el pasaje en el Antiguo Testamento que refería a que es Daniel 12, 2 y 3. Daniel 12, 2 y 3. Disculpen. Pasaje paralelo a Daniel 12, 2 y 3. Ustedes vieron como dice en Mateo 13, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Oiga lo que dice Daniel 12, versículo 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Solo hay una resurrección, ¿verdad? Y vea lo que dice el versículo 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ven la similitud de Mateo capítulo 13, versículo 43 con Daniel? Entonces hay una gran similitud. Los impíos, los que no creyeron en Cristo, los que no se arrepintieron de sus pecados al horno de fuego, y los que creyeron en Cristo, los que se arrepintieron de sus pecados, ellos resplandecerán como el sol, estarán en el reino de su Padre. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces hemos visto que al fin del siglo viene juicio. ¿Qué más hay al fin del siglo? Mateo 24, versículo 30. Dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nada más quiero que sepan esto. El Señor nos ha dado un esquema general de las cosas últimas, pero no todos los detalles. Así que hay muchas cosas que posiblemente veremos que no tendremos la respuesta, porque algo que el Señor quiere darnos a entender es las cosas como sucederán en cierta parte, el qué, pero el cuándo preciso de cada cosa el Señor no ha querido revelarnos esas cosas. Estas últimas cosas, la venida del Señor y todo esto nos llama a una vida de piedad, a esperar al Señor, pero no el Señor quiere alimentar nuestra curiosidad. Porque algunos quieren ser tan curiosos de algunas cosas, entonces hay cosas que nosotros no sabemos con todo detalle. ¿Qué vendrá al fin del siglo? Según el versículo 30, y aparecerá la señal del Hijo de Él. ¿Quién vendrá? Jesucristo. Jesucristo vendrá. Él vendrá en las nubes, enviará a sus ángeles. Antes había sido para llevar a aquellos que son de tropiezo, aquellos
enemigos del Señor, y ahora también para recoger a los suyos. Entonces estamos viendo aquí una separación de justos e injustos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 22 al 30. Tenemos que leer muchos pasajes porque estamos viéndolo a través de toda la Escritura y no es un solo pasaje el que debemos de considerar y comparar la Escritura con la Escritura. 1 de Corintios 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, en estos pasajes vemos que cuando el Señor viene, hay juicio y hay otra cosa que sucede según el versículo 23. ¿Qué es lo que sucede? La resurrección. La resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿A qué se refiere? ¿Quién fue el primero en resucitar? Nuestro Señor Jesucristo. Y después y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? ¿En cuándo dice? En su venida. Entonces vimos en Mateo capítulo 24 que el Señor viene, hace juicio, separación y al mismo tiempo ahí hay resurrección. Hermano, ¿me puede poner eso en un orden así que yo vea exactamente? El Señor nos está abriendo, como dijo un hermano que escuché, el Señor nos abrió un poquito la cortina para que veamos, pero no nos ha dado exactamente cada detalle. Pero estamos viendo cosas. Hay juicio, hay resurrección, hay venida del Hijo de Dios al final de este siglo. La resurrección marca también entonces esa separación. El pastor que estuvo aquí hace muchos años y murió, su nombre fue el pastor Steve Henning, nos hizo notar algo muy, muy interesante hace mucho tiempo. Y yo quiero que volvamos a repasar eso que él notó en las Escrituras con respecto a ese tiempo final. Y vamos a ver varios pasajes. Vamos a buscar Mateo 24:31. Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de, ¿qué dice? Trompeta. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Estamos viendo que esto sucede al fin del siglo. Ahora estamos analizando otra cosa interesante. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Y con trompeta de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Al final de los tiempos vendrá una ¿qué? Una voz de Dios. ¿Como de qué? Como de trompeta.
a la final trompeta, a la final voz del Señor. Y la pregunta es, ¿qué hay después de final? ¿Qué hay después de final? Nada más. ¿La final es qué? La última. Entonces es interesante esto que él notó y que es importante que sucede al fin del siglo. Entonces hemos visto que la resurrección marca esa línea divisoria. ¿Cuándo resucitaremos? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 16, cuando Cristo venga. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, tenemos que este siglo y el siglo venidero están separados. ¿Por qué? Por la venida del Hijo de Dios, por el juicio y por la resurrección. Y que también sonará una final trompeta. Con voz de Dios, con voz de mando. Si vemos entonces este método de este siglo y el siglo venidero, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo: que la escatología bíblica es complicada o es sencilla. Este siglo y el siglo venidero, ¿qué los divide? La venida, el juicio y la resurrección. ¿Me he dado a entender con estas cosas? ¿Son bíblicas estas cosas? Amén, son bíblicas estas cosas. Entonces ahí tenemos un detalle de todo lo que hemos visto hasta este momento. Entonces vamos a seguir viendo algunas otras características de este siglo y el siglo venidero. Unas características más. Entonces vamos a considerar esta siguiente característica. Este siglo es y siempre será un siglo ¿qué? Malo. Ahora que estoy viendo esto, les pido que oren por un hermano en El Salvador que se llama Henry Presa. Él es un hermano que conocimos. Yo no sé si ustedes sabían que El Salvador en este momento es el país del mundo que no tiene una guerra donde mueren más gentes por día. Más o menos entre 12 y 15 personas por día mueren en ese país, asesinados. Y el Señor y el hermano estaba pidiendo protección para su vida y su familia. Y que el Señor tenga misericordia de este país. Hermanos, definitivamente este mundo no está mejorando. Este mundo no está mejorando. Este mundo va de mal en peor. Y aunque muchos tratan de cambiarlo y de pensar que al final esto será mejor, hermanos, la Biblia nos dice todo lo contrario. La verdad de Dios nos dice todo lo contrario. Nos desanima, en cierto modo, pero por otro lado nos da esperanza, porque solamente hay uno que traerá justicia. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí traerá justicia a las naciones. Entonces vamos a ver varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esa es la condición de esta humanidad. Así es la humanidad, de mal en peor, así está yendo este mundo. No hay una mejoría para
para este mundo. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4, que el Señor nos libró del presente siglo malo, dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la condición de este tiempo, a este mundo? Dice, todos y cada uno de nosotros vivimos en esta condición, y el apóstol Pablo dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces no vemos un mundo bueno, más bien vemos un mundo caído, afectado y corrompido totalmente por el pecado. Un siglo de desobediencia, de maldad, donde el pecado va en aumento, donde muchos niegan la fe y corren más bien hacia la apostasía. Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39. Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, refiriéndose a su muerte y su resurrección. ¿Cómo dijo el Señor que cómo era esta generación? Mala y adúltera. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos viendo muchos pasajes, así que espero que usted pueda encontrarlos, y si no, escucharlos. Dice Romanos 12, 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pensemos por un momento, si este mundo fuera mejorando, Pablo hubiera dicho esas palabras. No os conforméis a ¿qué? Si hubiera dicho, no, confórmense a este siglo, va a ir mejorando, se va a ir cambiando. Pero no, más bien él dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo no es bueno. No hay nada bueno en él. Mire lo que se nos manda. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La influencia de Satanás, el dominio sobre las cosas. ¿Quién está detrás de la moda, de los negocios, de la forma en cómo la gente hace los negocios, del entretenimiento? ¿Sabe quién está detrás de todo eso? Satanás. ¿Quién trata de destruir hogares? Él vino a matar y a destruir. ¿Cuál es nuestra confianza? Y para mí estudiar esas cosas, porque cuando uno ve noticias, ¿cómo se este mundo? Países en el otro lado del mundo donde asesinan hombres y mujeres y niños y les cortan la cabeza y uno ve cosas terribles. Habrá justicia, cristianos perseguidos, siendo muertos en muchos lugares del mundo. La Biblia dice en Romanos capítulo 16, versículo 20, que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá y Él aplastará a Satanás. Eso me da confianza, que Él traerá justicia a las naciones. Eso me da tanta confianza. Romanos 16, 20, si usted quiere buscarlo. He puesto aquí una filmina con un contraste entre las dos cosas: este siglo malo y el siglo venidero. Voy a saltar algunos pasajes. Bueno, mejor busquémoslos porque sí son importantes. Lucas 16, 8. Lucas 16, 8 dice: y al amor,
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay un contraste entre los hijos de luz que viven ahora en este siglo, los hijos de Dios, con los hijos de este mundo. Y en Marcos 10:30, no lo voy a leer, nada más decirles, si usted lo puede buscar, que los hijos de Dios serán perseguidos. Los hijos de Dios serán perseguidos. Entonces aquí tenemos una tablita que nos ilustra de una mejor manera este siglo malo y el siglo venidero, el cual es bueno. Los hijos de este siglo malo, hay persecuciones para los hijos de Dios. La Biblia nos llama a no conformarnos a este siglo. Satanás es el Dios de este siglo, un presente siglo malo. Y por el otro lado, el siglo bueno, los hijos de luz estarán ahí, vida eterna, estamos siendo transformados y seremos transformados como finalmente Satanás será aplastado y un siglo de futura justicia. El siglo malo y el siglo venidero, un siglo ¿cómo? Bueno, así presenta las Escrituras esta división. ¿Qué otra característica tenemos entre estos dos siglos? Este siglo está en sus últimos días. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 22. Bueno, toda aquella mujer que es madre sabe lo que son dolores de parto, ¿verdad? Y cómo ansía que esos dolores terminen. Generalmente, la mayoría pasa ese momento. Un momento de mucho dolor. Pero después de mucho dolor, ¿sabe qué viene? Alegría y gozo. Alegría y gozo. Romanos capítulo 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Los dolores de parto anuncian que pronto algo vendrá. Y así es, toda mujer lo sabe muy bien. Algo vendrá. Estamos en los últimos días. Vamos a buscar varios pasajes. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, voy a apurarme, así que voy a leer, buscar las citas y espero que las pueda encontrar. Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué está diciendo? Esto está avanzando. Estamos en estos últimos días. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Este pasaje es realmente claro en esta explicación. Hijitos, ya es cuando el último tiempo. ¿Cuándo fue escrito esta carta? En el año posiblemente 95 después de Cristo. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Todos estos pasajes afirman la misma verdad. No es un pasaje del cual sacamos solo una doctrina, sino que varios pasajes afirman la misma verdad. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de nosotros. En este versículo nos ayuda mucho a responder la siguiente pregunta: ¿cuándo comenzaron estos postreros tiempos, hermanos? ¿Cuándo? Destinados desde la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Cuándo comenzaron estos últimos tiempos? Con la venida de nuestro Señor. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión a los cielos. Comenzaron a partir de ese momento estos últimos tiempos. Han sido largos, pero son los últimos tiempos. ¿Y sabe qué? Los dolores de parto van en aumento, en aumento y en aumento. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, hablando de todo lo que el pueblo de Israel pasó, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué? Los fines de los siglos. Estamos en este siglo, y este siglo está en sus últimos tiempos. Y Dios va a cumplir su promesa. Si usted tiene dudas de que Dios cumple sus promesas, vaya al Antiguo Testamento y vea lo que le pasó a Israel. Dios cumple sus promesas. Entonces, estos últimos tiempos en los cuales estamos ahora vinieron con la venida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y anuncian la venida también de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Muy bien. Otra característica: la realización de este siglo venidero ya ha empezado en parte en este siglo malo. El reino de Dios o el reino de los cielos es lo mismo. Nos habla de que Dios reina. Nosotros vimos en el Salmo 97 que Dios, ¿qué? Reina. ¿Hay alguno que tenga dudas de que Dios reina? Dios reina. Él es el rey. Daniel 2:44. Daniel capítulo 2. Ezequiel, Daniel 2:44. Dice: y en los días de sus reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Muchos al ver esto, ¿sabe lo que piensan? No, es que este pasaje se refiere al milenio, cuando el Señor ya esté reinando. Vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Capítulo 7, versículos 13 y 14, el anuncio de un reino. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿En qué cosas estamos de acuerdo? Dios siempre ha poseído el derecho regio a ser obedecido por todas sus criaturas. Dios, como soberano creador, siempre ha poseído la omnipotencia, todo poder, para mantener tales derechos. A Dios no le falta poder, amén. Él es todopoderoso. Dios siempre ha manifestado estos derechos en el cielo, en el trono del universo. Dios siempre ha ejercido una providencia regia sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio de Él y de acuerdo con su propósito y decreto soberano. ¿Hay algo que Dios no pueda controlar? Hace unos días un testigo de Jehová llegó a mi casa y me confrontó con el hecho de que Cristo no es soberano. Tuvimos una larga discusión. El Señor gobierna todas las cosas, Él es soberano. Él es soberano. Su pueblo reconoce el señorío de Cristo hoy como Rey soberano.
Entonces algunos piensan que este reino será instaurado en el futuro y que nada tiene que ver con nosotros. ¿Qué dijo Cristo? Vamos a buscar Marcos 1, 14 y 15. ¿Cuándo será instaurado este reino? ¿Cuándo vino? ¿Ya vino? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vean cómo está enlazado el evangelio al reino. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dijo el Señor, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del ¿qué? Del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este versículo nada más lo quiero poner acá, porque cuando se habla del reino de Dios, nos referimos también a ese evangelio del reino. Podríamos decir que en este momento estamos en el reino del evangelio. ¿Qué estamos? Predicando el evangelio. Vamos a buscar ahora capítulo 28, Hechos 28. Hechos 28, hasta el puro final de Hechos. Pablo está predicando, está enseñando la palabra de Dios. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando que el reino de Dios, enseñado acerca del Señor Jesucristo y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué estaba predicando Pablo? ¿El reino de quién? De Dios. El evangelio del reino. Pregunto, ¿ya vino este reino? Sí, este reino está aquí. Pero ¿qué usted dice? ¿Pero cómo es esto? ¿El reino de Dios? Sí, ya está acá. Pero para no dejarlos en la duda, porque ya casi tenemos que terminar, quiero decirle que este reino ya llegó, pero todavía no. ¿Cómo, hermano? Ahora sí me dejó pensando en qué significa esto. Vivimos en el ya, pero todavía no. El reino ya vino, pero su completa consumación todavía no ha venido. Eso es lo que pasa. Es presente y es futuro. El reino de Dios es una realidad presente, pero espera su consumación en el futuro. Vamos a buscar Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El ya, pero todavía no. Gálatas 5, 21. Y vamos a ver un pasaje. Yo más bien creo que lo voy a tener que dejar de tarea, dado que no vamos a poder llegar hasta ahí. Gálatas capítulo 5.
idolatrías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿el qué? El reino, el ya, pero todavía no. Ok, muy bien. Voy a mostrarles esta filmina para que les quede un poquito más claro. La primera venida de Cristo, el reino ha venido. La segunda venida de Cristo, el reino vendrá. Voy a dejarles de tarea, por favor. De tarea, apunten. Porque no pudimos terminar. Entonces van a leerme Mateo capítulo 3, de los versículos 1 al 12. Mateo 3, versículos del 1 al 12. Juan el Bautista está predicando, entonces quiero que me respondan lo siguiente: ¿qué creía Juan con respecto al reino de Dios? ¿Qué creía Juan el Bautista con respecto al reino de Dios? Mateo 3, del 1 al 12. Si usted tiene dudas, por favor, escríbamelas en un papelito y trataremos de responderlas lo antes posible. Que el Señor les bendiga.